os voy a explicar de qué forma y de qué manera realizar cartas de doble cara. En ocasiones nos encontramos en la necesidad de preparar un juego, mucha gente lo hace, que requiere tener una carta de doble cara. ¿Qué hacemos o qué hace todo el mundo en general? Lo más normal es coger dos cartas, adherirlas por sus dorsos, bien unidas con algún tipo de celo de doble cara, adhesivo doble cara o pegamento, y de esta forma ya tenemos una carta de doble cara. Pero ¿cuál es el problema? ¿Qué comporta esto? Esto comporta que la carta de doble cara sea, como no, el doble de gruesa que una carta normal. Con lo cual, si este juego, que nos requiere una carta de doble cara, lo debemos realizar ante un público, puede darse el caso que el público detecte esta carta más gruesa, puesto que adherida una con la otra, en ocasiones adquiere más consistencia y mucha más rigidez, con lo cual a la hora de caer una carta sobre el tapete, por ejemplo, hay gente con mucha vista, que es muy detallista, entonces no pesa lo mismo una carta normal que una carta doble, obviamente el doble. Vamos a darle solución sin la necesidad de tener que pasar por una tienda, que de alguna manera es echarme piedras en mi propio tejado, puesto que, como todos sabéis, formo parte de un equipo, de una empresa, magictree.es, la cual tenemos una tienda y que vendemos este tipo de cartas en ocasiones. Bien, no tiene importancia. Para aquellos que tenéis habilidad, vamos a explicar de qué forma se realiza una carta de doble cara. Lo primero que vamos a necesitar, obviamente, son las cartas las cuales necesitamos unir. Tanto podemos hacer dobles caras como dobles dorsos, es decir, aprovecharemos estas para realizar también, si nos hace falta en algún momento, una carta de doble dorso. Y a raíz de esto, pues empezaremos a explicar juegos para aquellos que os veáis capaces de llevarlo a cabo, juegos que se puedan realizar con cartas de doble dorso y con cartas de doble cara. Necesitaréis una gaveta, como veis aquí, que contenga agua. Y sin más, ni más ni menos, lo que debéis hacer es le echáis un dedito de agua para que no se escampe todo el agua por la mesa, no la vayáis a derramar. Y introduciremos en su interior las cartas que necesitamos unir caras o unir dorsos. Los dorsos son todos iguales, con lo cual no hay ningún problema. También puede hacernos falta o puede irnos muy bien hacer un dorso azul, un dorso rojo, con lo cual utilizaremos cartas rojas y cartas azules. Importante, es muy importante, sobre todo, que las cartas sean relativamente nuevas, ¿de acuerdo? No utilicemos cartas extremadamente gastadas, puesto que una carta deteriorada nos va a crear más dificultad, puesto que como la vamos a mojar, pues esta va a necesitar que esté lo más nueva posible para evitar que se deteriore todavía más. Las dejaremos en el interior de la gaveta durante unos minutos, suficientes para que cuando las tengáis en el agua iréis observando que las cartas los bordes de las cartas se van oscureciendo, que van cogiendo la humedad del agua. Yo calculo que con aproximadamente 10 minutos es más que suficiente, así que dejamos que transcurra este tiempo y continuamos con la ejecución de las cartas de doble cara. Transcurridos los 10 minutos, podréis extraer de la gaveta las cartas que habéis puesto en remojo y iniciar el despegue, y con eso no quiero decir que cojáis un avión, de ambas capas. Las Bicycles se componen de 3 capas principalmente. Llevan la primera capa, que es la impresa de la cara, la segunda capa, que es la impresión del dorso, y una capa central, que es el cartón o cartulina más grueso, que es a la que se adhieren las 2 capas que se imprimen. Es decir, Bicycle fabrica primero imprimiendo las 2 caras y adhiriéndolas a un cartón un poco más grueso, que es el central, ¿de acuerdo? Este va a quedar adherido a una de las 2 caras que nosotros separamos. Entonces no es tan, es tan sencillo como
como podéis comprobar, transcurrido el tiempo, las cartas se despegan con suma facilidad y a partir de aquí tenemos las dos caras, es decir, las dos partes de la carta completamente separadas. Bien, entonces separáis una por un lado y la otra por el otro. Es decir, con mucho cuidado y con la yema de los dedos, y yo estoy goteando el suelo, como lo vea mi señora me va a regañar. A ver si consigo, ahí, bien. En este caso, como podéis comprobar, tiene la otra carta salía blanca de un lado y negra del otro, y es que en esta ocasión la cartulina central ha quedado dividida en dos en ambas cartas, por eso este color tan extraño. Hecho esto, vamos a necesitar situar las cartas encima de un cristal. Si tenéis una mesa de cristal, me vais a permitir que os gire la cámara y os lo preparo así, para que podáis ver con toda tranquilidad. Vale, entonces tenemos, si queremos, yo os he hecho el ejemplo, por ejemplo ahora de los dorsos. Cogemos un dorso, lo sostenemos encima del cristal. Esto es para que la carta no se deteriore con tanta facilidad, ¿de acuerdo? Porque si tuviéramos una superficie un poco más abrupta, pues las cartas se deteriorarían, por esto que las tenemos mojadas. Y ahora lo que necesitamos es adherir las caras o los dorsos. Así que aquí, con mucha paciencia y mucha tranquilidad, lo que debéis hacer es unir ambas cartas a la máxima perfección para que ninguno de los cantos de los bordes se separe y procurar que no os haga ningún tipo de burbuja de cámara de aire. Esta la hemos roto un poquito por aquí, pero bueno, no tiene importancia, como solo es de muestra y desde aquí no se ve. Bien, pues eso, pegada por un lado y la otra pegada por el otro. Así que, realizado esto con toda la paciencia del mundo y con mucha tranquilidad, no hay ninguna prisa. ¿Veis? En este caso, no sé si se puede observar, la carta no queda completamente centrada, así que la centraremos. ¿Qué os podéis encontrar? Si uno de los problemas que puede haber al realizar las cartas es muy importante que, dependiendo de las cartas que vayáis a utilizar, que sean cartas de la misma baraja, ¿de acuerdo? Es decir, no, como ya os he comentado antes, no solo está el hecho de que las cartas deben ser bastante nuevas, sino que además intentéis por todos los medios utilizar siempre cartas de la misma baraja. Aunque Bicycle fabrica con la máxima perfección y las guillotinas siempre las tiene completamente programadas para que corten igual, en ocasiones puede haber, y aunque sea por milésimas de milímetro, puede haber diferencias entre una carta y otra. Eso os daríais cuenta. Yo en mi caso, por ejemplo, cuando vendemos las barajas en Magic Trick, extraemos el as de picas cuando alguien nos solicita una baraja Magic Trick porque lleva un as distinto, que es el que fabricamos nosotros. Pues los ases de picas los guardamos y los dejamos a un lado, todos juntos. Y entonces nos damos cuenta de que no todos los ases tienen la misma altura ni la misma anchura, aunque varían muy poquito, pero se puede ver y comprobar que estos no están hechos al mismo corte, porque no pertenecen todos a la misma baraja, sino todo lo contrario. Cada uno de ellos pertenece a una baraja distinta. Así que os podríais encontrar en el que la diferencia de anchura o de largo sea distinta a la hora de adherir las cartas. Bien, una vez tenemos las cartas adheridas, necesitaréis coger sencillamente el papel secante. Si no tenéis papel secante, valdría un folio o valdría un poco de papel de periódico, que sea una zona no muy impresa, porque la tinta del periódico con la humedad se traspasa, se despega del periódico porque es mala calidad y mancharíamos la carta. Entonces la carta doble que hemos puesto sobre el cristal con un cuchillo la levantamos del cristal de la mesa y lo envolvemos en papel secante y le ponemos peso encima. El peso no es más que, pues bueno, cogéis una pila de libros, cuanto más pesen mejor,
y la ponéis encima de la misma mesa de cristal o mesa de madera, pero procurar que el papel secante debéis cambiarlo, aunque sea una vez, entre las 8 y 10 primeras horas. Las cartas deben estar unidas, pegadas y prensadas durante al menos 24 horas, con lo cual, a partir de aquí, las que acabamos de realizar no os las voy a poder mostrar, puesto que para esto requeriría realizar el vídeo nuevamente mañana. Pero creo que basta con que os explique cómo funciona para que a partir de ahora pues, vosotros podáis fabricar vuestras propias cartas y sobre todo eso, recordar que el prensado de las cartas debe realizarse con el mayor peso posible entre papel secante o folio para que la humedad de la carta sea absorbida, cambiarlo a las 8 o 10 horas, continuar prensando hasta un total de 24 horas. A partir de ahí ya tenéis carta de doble cara y carta de doble dorso para realizar muy buenos efectos que a partir de ahora, no ahora sino a partir de este vídeo, pues empezaremos a trabajar con algunos juegos o trucos los cuales requieren este tipo de cartas. Nuevamente, muchas gracias a todos. Recordad que podéis pasar por el foro Magic Trick, por la tienda, si necesitáis alguna cosa que no podáis encontrar en ningún otro lugar. Nos vemos en el siguiente vídeo.